Arratsaldeon, guztioi, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerles en nombre de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundació A y del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo director Florencio Domínguez nos acompaña en esta mesa, que hayan acudido a este acto de presentación de la última novela de Adolfo García Ortega, titulada Una tumba en el aire. Quiero extender este agradecimiento de una manera muy especial a Coral Rodríguez, sobrina de Humberto Fout, uno de los jóvenes asesinados, sin cuya digna lucha porque prevaleciera la verdad es posible que no estuviéramos hoy aquí, y por supuesto a Adolfo García Ortega, autor del libro que presentamos y que se ha desplazado a Vitoria-Gasteiz para compartir con todos nosotros sus reflexiones sobre esta obra literaria. El libro que hoy analizamos es una magnífica novela, una novela de primer orden, y Adolfo García Ortega es uno de los mejores escritores de su generación. La literatura de Adolfo García Ortega no es precisamente una literatura ligera ni de entretenimiento, sino que es comprometida y aborda las grandes cuestiones de la vida. En todas sus novelas aparece el mal, un mal ontológico, un mal con mayúsculas. Hay que tener mucho valor para narrar sobre el Holocausto en su obra El comprador de aniversarios, que cuenta la historia de un niño de 3 años que muere en Auschwitz, en El mapa de la vida, que narra una historia de amor entre 2 víctimas del 11M, en Pasajero K, que proyecta una mirada a la guerra de Bosnia con las historias de un maduro cineasta que acaba de perder a su mujer y de una joven periodista que acude a cubrir el juicio de Karachi, o en Esta tumba en el aire sobre el terror de ETA. Son obras que no dejan indemnes ni al escritor ni al lector, que te agarran por las solapas, te remueven, porque García Ortega toma partido y no te permite permanecer indiferente. Sus obras son literariamente complejas. En Pasajero K intercala la narración en primera y tercera persona, incorpora técnicas propias del thriller, combinándolas con lo que corresponden a un viaje iniciático. En El mapa de la vida se superponen muchas historias de tantas personas que viajaban en los trenes de los atentados del 11M, pero como su propio título indica, prevalece un canto a la vida con la esperanza de un nuevo amor entre las 2 víctimas de los atentados. Sus libros, como decía, abordan las grandes cuestiones de la vida: el mal, el poder, el amor, el fanatismo, el resentimiento, la importancia del azar que se manifiestan en la vida cotidiana de las personas. La condición de traductor de García Ortega se nota en el empleo preciso de las palabras y manifiesta una notable habilidad para tejer relaciones personales complejas y con muchos matices. Prevalece una mirada sobre la vida de las personas en situaciones muy oscuras. Una tumba en el aire está, sin embargo, exenta de artificios literarios, es una narración lineal, directa, y es un acierto porque el tono literario, ese es el tono literario que la historia demanda. Esta es una obra de lo que se ha denominado una obra de no ficción, en cuanto que parte de hechos reales, con un gran trabajo de documentación y de investigación, pero es una auténtica obra literaria. Cuenta la historia de 3 jóvenes gallegos, José Humberto Fout Escobedo, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, que se trasladaron de su Coruña natal a Irún en busca de una vida mejor. Compartían su afición a los libros, en especial a los libros sobre Rusia, al cine y a los idiomas. Humberto Fout era un auténtico políglota que hablaba 5 idiomas y estaba estudiando otros 2. Un fatídico día decidieron ir a Biarritz a ver la película de Bertolucci, El último tango en París, prohibida en España, y a la salida del cine acudieron a una discoteca y tuvieron la mala suerte de toparse con un grupo de militantes de ETA que, confundiéndoles con policías, los secuestraron, torturaron y asesinaron. Fueron enterrados y sus cuerpos siguen sin aparecer. Es una historia dura, muy dura, que te golpea como un puñetazo en el estómago. Es una historia sobre la amistad de los 3 jóvenes, una amistad basada en la complicidad, en la ternura y en la solidaridad, como se muestra en la acogida de Humberto a sus 2 amigos en casa de su hermana, y estas relaciones de amistad contrastan con la relación jerárquica y militarizada de los miembros de ETA. La novela refleja la vida de estos amigos, sus ilusiones, sus proyectos para el futuro que se truncan para siempre. Sin Pasajero K, García Ortega incorpora la historia de un malvado como Karachi
el gran asesino de Sarajevo. En Una tumba en el aire nos presenta personajes tan siniestros como Peixoto o Tomás Pérez Revilla Hueso, auténticos desalmados. La relación entre los miembros de ETA se presentan desnudas de ideología, lo que hace que se asemejen en la novela a las propias de una banda mafiosa y que nos recuerden a una película de Tarantino o a Los Soprano, más que las que le corresponderían a unos revolucionarios idealistas. Estos militantes de ETA se comportan como auténticos zampones. Adolfo García Ortega ha declarado que una de las razones que le impulsaron a escribir esta novela fue conocer la existencia de cientos de asesinatos de ETA sin resolver, cientos de familias a las que se le niega su derecho a la justicia, a la memoria y a la verdad, y Una tumba en el aire supone, paradójicamente desde la ficción, una contribución al derecho a la verdad de lo que sucedió a estos tres jóvenes, lo que ya de por sí sería suficiente para que merezca la pena que se haya escrito. Se ha hablado mucho también, a partir sobre todo de la publicación de Patria, de Fernando Aramburu, que estas novelas contribuyen a la construcción del relato. La obra de Guerra Garrido, de Luisa Echenique, de González Saiz, o en euskera de Ramón Saizar Vitoria, Joaquín Muñoz, Arcaiz Cano o del propio Bernardo Achaga resulta imprescindible para entender el fenómeno terrorista. Las distintas miradas plasmadas en novelas, ensayos y películas son elementos que contribuyen a la construcción de lo que se ha venido a llamar el relato, o mejor aún, sería hablar de los relatos. No obstante, se corre el peligro de que se pretenda utilizar estas obras de ficción como elementos de confrontación en el ámbito político. Las novelas, las películas, apelan a los sentimientos, a las emociones, lo que hace que perduren en el tiempo, pero a su vez los sentimientos pueden ser manipulables. Por eso, una obra honesta, como Una tumba en el aire, resulta tan valiosa para conocer lo que realmente sucedió. Esta obra es además una magnífica novela sobre una ETA primigenia y fundacional, y los asesinatos de Humberto, Jorge y Fernando resultan paradigmáticos para poder reflexionar sobre ETA. La novela consigue captar el clima político que se da en los años 70 del pasado siglo previos a la muerte de Franco. Es frecuente escuchar voces que distinguen diferentes etapas de ETA y que participan de una visión casi romántica de una primera ETA antifascista y de luchadores contra la dictadura que contraponen con la última etapa de ETA consumida ya por décadas de terror y de violencia. Sin embargo, el libro pone de manifiesto cómo el huevo de la serpiente del totalitarismo anidó ya desde que ETA decidió que era lícito matar para imponer su proyecto político excluyente. Esta opción no era una consecuencia inevitable de respuesta a la dictadura, sino que fue una decisión libremente adoptada en la que se consideró que los fines perseguidos estaban por encima de la vida de las personas. La idea quedó plasmada en las palabras que en su día pronunció Peixoto: se necesita sangre y tiempo para hacer un pueblo. Resulta significativo que hasta aquel fatídico 24 de marzo de 1973 el historial criminal de ETA era de 4 personas asesinadas y que su siguiente acción fuera el atentado contra Carrero Blanco, una operación ogro que planea sobre toda la novela. Resulta llamativo que se llegara desde ese primer momento al nivel de depravación que suponen los asesinatos de nuestros jóvenes protagonistas. Y esta es una segunda consideración que me gustaría resaltar. Si se estableciera una suerte de ranking de la infamia, la tortura y la desaparición de las personas asesinadas ocuparían un lugar preferente. El prevalimiento del abuso sobre personas indefensas que supone la práctica de la tortura es el más ignominioso ataque a la dignidad humana y nos remueve moralmente. La iniquidad que supone añadir al asesinato la desaparición de los cadáveres incorpora una gran crueldad que impide a las familias hacer el duelo, que deja las heridas abiertas para siempre. Nos retrotrae a los momentos más negros de la historia, al Chile de Pinochet, a la Argentina de Videla, a las fosas comunes de Bosnia y a los muertos en las cunetas de nuestra guerra civil. Para muchas personas habrá supuesto una gran sorpresa conocer que ETA torturó salvajemente a estos jóvenes y que practicó la tortura en otras muchas ocasiones, en lo que denominaba eufemísticamente someter a interrogatorio a las víctimas, torturas infligidas antes de ser asesinados, entre otros, al doctor Carasa o el exmilitante de ETA Tomás Tomi Sulibarría. Me gustaría destacar, como en un juego de espejos con el asesinato de Humberto, Fernando y Jorge, el caso
de los inspectores de policía de la oficina del DNI de Donostia San Sebastián, José María González Ituero y José Luis Martínez, que en 1976 pasaron a Hendaya también a ver una película y fueron retenidos, torturados y asesinados por ETA. Sus cadáveres aparecieron un año después en un búnker de la playa de Anglet, maniatados y con evidentes signos de tortura, como la mutilación de sus dedos. Estos crueles asesinatos me van a permitir dos reflexiones finales. Una primera consideración es que la semejanza entre estas terribles acciones avala la verosimilitud de los hechos narrados sin que quepa duda sobre la autoría de ETA, aunque no lo haya reivindicado nunca. Un relevante político pronunció una muy desafortunada frase: ETA mata, pero no miente. Sin embargo, ETA ha mentido desde el primer momento, tergiversando su primer asesinato, tratando de atribuir a la Guardia Civil el asesinato del taxista Fermín Monasterio en su tercer asesinato, no reconociendo su participación en los trágicos sucesos que protagonizan esta novela, negando hasta 45 años más tarde el atentado de la calle Correo. ETA ha mentido siempre que lo ha considerado oportuno para sus intereses y en este caso también ha mentido no asumiendo su participación en los hechos. Se ha enfatizado sobre lo terrible que resulta que por una trágica confusión fueran asesinadas 3 personas inocentes. Debemos evitar entrar en la lógica de los victimarios porque tan inocentes eran estos jóvenes, siendo trabajadores de Irún, como si hubieran sido realmente policías, como si eran inocentes los 2 inspectores asesinados posteriormente. Tan inocente era el bedel de mi colegio aquí en Vitoria-Gasteiz, al que ETA declaró que asesinó por error, como inocente hubiera sido el bedel contra el que verdaderamente querían atentar si lo hubieran asesinado. Todas y cada una de las víctimas de ETA eran inocentes, todas y cada una de las víctimas del terrorismo son inocentes. El error no es la confusión de ETA al matar a estas personas, sino creer que es legítimo asesinar para conseguir unos objetivos. Al final de la novela, 2 militantes de ETA, después de enterrar los cadáveres de los 3 jóvenes, entablan este significativo diálogo. Oye, casero, dime una cosa. Hemos enterrado unos chacurras, ¿no? Porque eran chacurras, ¿no? Trepa, es agua pasada, no preguntes. ¿Pero eran chacurras o no eran chacurras? ¿Y qué si no lo eran? Te diré algo, Trepa, ni siquiera me importa. ¿Eran españoles, no? Pues lo mismo da. Una tumba en el aire es, como decía, una novela de una gran calidad literaria, como lo es toda la obra de Adolfo García Ortega, y es también una obra necesaria que nos interpela, que nos obliga a mirar de frente una etapa terrible de nuestra historia, de nuestra propia vida. A continuación voy a pasar la palabra a Florencio Domínguez Iribarren. Como os decía, Florencio es el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. No me voy a extender en su presentación. Es el gran experto sobre ETA. Tiene una larga trayectoria de libros que analiza desde la ETA, estrategia organizativa, creo que era tu tesis doctoral, ¿no? Hasta la referencia ineludible, siempre que queremos hablar de las víctimas del terrorismo, que es Vidas Rotas. Sin más, toma la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos venido aquí a presentar la novela Una tumba en el aire de Adolfo, y lo primero que hay que constatar es que es una novela rara. Es tan rara que ni siquiera le podemos hacer un spoiler. Es decir, no le podemos fastidiar a un lector futuro contándole el final, porque antes de empezar a leer la novela todos sabemos el final. A pesar de ello, cuando nos ponemos a leer esta obra, la seguimos con la misma pasión y con el mismo interés como si no supiéramos nada. Porque en realidad solo sabemos un par de cosas ciertas, que es el principio y el final. El principio, cuando Humberto, Fernando y Jorge deciden ir a pasar un día de fiesta a Biarritz, a Francia, y el final, que lo único que sabemos es que fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer. Y entre medio, nada. Entre medio no sabemos qué ocurrió, no sabemos cómo fue el itinerario de esas horas, y eso es lo que nos cuenta Adolfo en la novela, con una buena trama argumental
con un texto literario excelente, nos viene a reconstruir todos los vacíos que tenemos sobre lo que ha ocurrido con estos tres jóvenes, y nos los reconstruye con credibilidad y hace un relato verosímil, y lo consigue por la documentación que ha conseguido, por la información que ha estado trabajando durante mucho tiempo para poder escribir este relato, y por su capacidad para describir el ambiente de aquellos años, el ambiente del mundo de ETA en territorio francés, el ambiente interno de la propia banda terrorista. Todo eso son elementos que dan credibilidad a este relato en teoría de ficción, que por eso le llamamos novela, y por eso lo presentó a un premio a un concurso de novelas y lo ganó. Ese relato realista, como mencionaba ahora Faustino, junto con otras obras, la más reciente de todas y la más exitosa es Patria, contribuye desde la ficción a que una gran mayoría de ciudadanos, de lectores, de personas interesadas que no conocían los años terribles de ETA puedan conocerlo y puedan casi vivirlos. En el penúltimo párrafo de la novela, Adolfo escribe un par de frases. Dice: ETA guarda silencio, ni ha reconocido ni ha negado su responsabilidad en estos asesinatos. En abril del año pasado, de 2018, a manera de despedida, ETA publicó un último boletín interno, un ZUTABE. Hacía una despedida, un balance estadístico de sus atentados, de sus asesinatos, de las valoraciones en el momento del adiós. Y en ese papel reconocía, lo que mencionaba ahora también Faustino, el atentado contra la cafetería Rolando del año 74. Bueno, no lo había reconocido, hubo un sector cuando lo cometió, aquel atentado tan bárbaro, hubo un sector de ETA que quería reconocerlo, que quería asumir la autoría de aquel atentado, que es los que luego se convirtieron en ETA militar, y otro sector que se negó tajantemente, que eran los que luego fueron ETA político-militar. Al final, después de una serie de peripecias, se impusieron los últimos, los polimilis. Bueno, estuvieron durante 2 o 3 días discutiendo entre ellos, enviaron a Josu Ternera y a otro tipo a Bruselas para reivindicar el atentado. Cuando estaban en Bruselas dieron marcha atrás y les avisaron corriendo para que volvieran sin asumir la autoría. Bueno, estuvieron ahí jugando durante 2 o 3 días y al final negaron su autoría. Bueno, pues ahora, el año pasado, asumen que ellos cometieron ese atentado, que era algo que todo el mundo conocía. Es decir, la policía incluso identificó a los 2 presuntos autores materiales, que no fueron detenidos, eran ciudadanos franceses, y tampoco fueron juzgados porque estaban en Francia, y además luego se aplicó la amnistía y se beneficiaron de esa. En este ZUTABE de despedida, ETA reconoce este atentado, pero sigue guardando silencio sobre lo que ocurrió a Humberto, a Fernando, a Jorge y también a Pertur. No los menciona. ETA ha desaparecido como organización, pero no han desaparecido muchos etarras que conocen esta historia, que están en alguna parte. No sé si habrá alguno en las cárceles, pero desde luego fuera hay muchos. Y que creo que ahora es un momento para que se pueda reanudar, pero desde el ámbito de las instituciones, el trabajo que en los años 90 estuvo haciendo meritoriamente Coral. Es decir, ahora no es momento de que lo haga una persona por su cuenta, un familiar, sino es momento de que desde determinadas instituciones vuelvan a buscar respuestas para estas preguntas que tenemos pendientes desde el año 73. Hay que reclamar explicaciones y hay que reclamar información. A los que han pertenecido a ETA, a los dirigentes políticos que durante años han arropado a ETA,
Ahora mencionaré más adelante un episodio de Irlanda del Norte que es paralelo a esto. Y hay que pedir, insisto, a las instituciones que se impliquen en la búsqueda de respuestas, por los procedimientos que sea, que se establezcan procedimientos que garanticen la confidencialidad de los informantes, que se garantice la impunidad, que se les dé seguridad de que no se va a actuar judicialmente contra ellos. No importa, pero que alienten, que incentiven facilitar información. Cuando se habla en el mundo Berchale, habla a menudo de las consecuencias del conflicto. Nunca han pensado en esta consecuencia, en que 3 personas, 4 con Pertur, siguen desaparecidas, que fueron asesinadas y hechas desaparecer. Eso es una consecuencia del conflicto, que todavía para la que todavía no han dado explicaciones. En Irlanda del Norte, cuando se produce, es decir, hacia donde se ha mirado tantas veces, desde el País Vasco como un modelo a seguir, menos mal que no lo hemos seguido, porque en Irlanda del Norte en los últimos 10 años ha habido 25 asesinatos. Es decir, asesinatos terroristas. Bueno, pues durante mucho tiempo se ha vendido como un modelo lo ocurrido en Irlanda del Norte, los procesos de paz del año 98, los acuerdos de Viernes Santo. Bueno, cuando se producen esos acuerdos, una de las decisiones que se toman es pedir explicaciones al IRA por 17 personas que habían sido secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer, y de las que no se había vuelto a saber nada. Bueno, el IRA, poco a poco, fue dando la ubicación de algunas de esas, donde estaban los restos de algunas personas. Se encontró incluso alguna persona desaparecida un año antes de la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge. La única mujer que había entre los 17 desaparecidos se encontró enterrada en una playa y que había sido hecha desaparecer en el año 72. Curiosamente, la búsqueda en Irlanda del Norte se ha hecho con cierto rigor. Incluso la policía irlandesa detuvo durante 5 días a Jerry Adams para pedirle explicaciones por la desaparición de esta mujer, ¿no? Hubo algunos restos que el IRA no pudo decir dónde estaban, por la sencilla razón de que los había picado literalmente en pedazos con una máquina, con lo cual no había restos que encontrar y se había deshecho de ellos. En el año 2013, el actor Liam Neeson participó en una campaña de publicidad pidiendo a los republicanos que proporcionaran información sobre los cuerpos que faltaban por encontrar. Se apareció en unos anuncios y leía un texto o hacía una declaración en esos anuncios, ¿no? Decía el actor: el dolor causado por la muerte de un familiar es casi inimaginable. El dolor por no saber dónde se ha enterrado en secreto a ese familiar asesinado y la imposibilidad de las familias para llorarlos adecuadamente son casi insoportables. Aunque está bien reconocer que en Irlanda del Norte ha llegado lejos como resultado de los procesos de paz y político, esas 7 familias, que eran las que faltaban en ese momento, creo que después se encontró otros restos, aún viven en un limbo inhumano y cruel. Pues esto que se aplicaba a las familias de los desaparecidos en Irlanda del Norte es perfectamente aplicable a la familia de Humberto, de Fernando y de Jorge. Hay una cuestión colateral que puede plantear un debate. En Argentina, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, el primer gobierno democrático aprobó, por la presión de los militares, unas leyes de punto final para no pedir responsabilidades por los desmanes cometidos por los militares, ¿no? Bueno, los jueces argentinos, buscaron un agujero
para poder saltarse esa ley de punto final y exigir responsabilidades por los desaparecidos, mediante la interpretación legal de que al haber hecho desaparecer los cuerpos de las personas asesinadas, el delito estaba vivo mientras permanecieran desaparecidos. Y entonces, al permanecer desaparecidos después de la aprobación de las leyes de punto final, el delito seguía en vigor. Y entonces se buscó esa puerta para sortear esa ausencia de responsabilidades en que habían ocurrido los militares argentinos. Bueno, no digo yo que nosotros podamos hacer algo así, ni sé si es conveniente, pero sí que estamos en condiciones, que tenemos el derecho a exigir información sobre el paradero de la localización de los restos de las 3 personas. Y si, como en Irlanda del Norte, algunas de ellas pues no son irrecuperables, al menos que lo digan. Nada más. Muchas gracias, Florencio, por tu intervención. Vamos a ceder la palabra a Coral Rodríguez. Como sabéis, ha sido concejal en Éibar y posteriormente en Escoriaza, senadora y también parlamentaria vasca en 2 legislaturas, pero en este momento queremos resaltar su valiente defensa, el enorme coraje para defender la memoria de su tío Humberto y de sus 2 compañeros y amigos, y para exigir el esclarecimiento de los hechos sucedidos y la reclamación de justicia. Nos honra tu presencia en esta mesa y, bueno, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias a los 2, a Faustino y a Florencio, por vuestras palabras. Muchas gracias sobre todo a los que nos acompañáis hoy en esta presentación. El pasado 28 de febrero viví con emoción la presentación de Una tumba en el aire en A Coruña, porque tuve la oportunidad de dirigirme a mi familia, no solo a ella, sino también a las familias de Fernando y de Jorge, los amigos de mi tío Humberto, y a muchas personas de la ciudad vieja coruñesa que los conocieron y compartieron vivencias con ellos. Hoy también es un día muy especial porque me emociona que sea la Fundación Fernando Buesa quien organice, junto con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, la presentación en el País Vasco de esta novela. Y muy especial por estar además acompañada por tantos compañeros y compañeras, por tantos amigos con los que he compartido durante muchos años muchas alegrías, pero también muchas penas, experiencias muy duras que nos han dejado huella. Es un enorme honor que la Fundación Fernando Buesa presente esta novela tan importante para mi familia, porque nunca olvidaré aquel 24 de febrero del año 2000 en que ETA asesinó a Fernando y a su escolta Jorge Díez. Recuerdo el acto que compartimos esa mañana del 22 de febrero en el Palacio Miramar de Donosti. Estábamos en precampaña para las elecciones generales. Recuerdo como si fuera hoy las últimas palabras que al finalizar el acto intercambié con Fernando. En mi corazón quedan también el dolor y la angustia que sentí cuando pocas horas después, en la sede de PRIM, recibimos el mazazo, la terrible noticia del atentado que acababa de producirse en Vitoria y que había acabado con la vida de Fernando y de Jorge. Así es que aquí estoy, con todas estas emociones a flor de piel, dispuesta a compartir con vosotros lo que significa para mi familia Una tumba en el aire. En marzo del 2017, hace ya más de 2 años, Adolfo me contó que quería escribir esta novela. Me habló del valor de la literatura como única vía para que la restitución de la memoria quede fijada en el tiempo. Me habló de la fuerza de la literatura, de cómo, en su opinión, las novelas crean y acercan la verdad de la historia. Y me regaló a modo de presentación 3 de sus novelas de las que ha hablado Faustino, El comprador de aniversarios, Pasajero K y El mapa de la vida. Las leí con enorme interés antes de nuestro primer encuentro en Coruña. Adolfo sabe que desde entonces sus libros, que aprovecho para recomendaros, ocupan un lugar destacado en mi biblioteca. No solo esos 3, sino Café Hugo, Los días rusos, Pampaso, Autómata. Pero si con alguno me emocioné antes de tener en mis manos Una tumba en el aire fue con el primero, con El comprador de aniversarios. En esa novela, Adolfo da vida, en cierto modo, al pequeño Urbinek, un niño de 3 años con el que Primo Levi coincidió en la enfermería del campo de concentración de Auschwitz. Un niñito que murió en esa enfermería pocos días después de la liberación del campo y al que Primo Levi dedicó apenas un par de páginas en La tregua. Desde que la leí la novela,
el pequeño Urbínec ha quedado en mi memoria. Y es que, como dice Adolfo en una de las hermosas dedicatorias que nos ha escrito, la literatura lo vuelve todo real. Y es por ello, porque lo vuelve todo real, por lo que hemos vivido con impaciencia estos 2 años, por lo que hemos esperado con indisimulada impaciencia esta novela que sabíamos que vendría a hacer en cierta medida inmortales a Humberto, a Fernando y a Jorge, como a Urbínec, y que estábamos seguros de que no nos defraudaría. Y ya con el libro en nuestras manos, quiero mostrarle a Adolfo públicamente, una vez más, nuestra inmensa gratitud. Gracias por dejar que Humberto, Fernando y Jorge guiaran, como tú dices, tu pluma. Gracias por recibir con los brazos abiertos la visita inesperada de estos 3 chicos, de estos 3 amigos que, como escribiste hace poco en El País Semanal, se querían mucho y murieron asesinados tan injustamente. Gracias por describir de una forma tan bella su amistad y su inocencia. Con la primera parte de la novela, esa que ya te he dicho que no me cansaré de leer y releer nunca, esa que ya te... Perdón. Nos ayudas a mí y a mis hermanos, Enrique, Marta y Ana, que en 1973 éramos demasiado pequeños, a imaginarlos. Porque quienes conocieron a Humberto, a Fernando y a Jorge lo reconocen en los personajes de tu novela. Recrearme en la primera parte, recrearme en su viaje a Coruña, en cómo lo detallas a partir de todo lo que las familias te hemos contado, en cómo describes su amistad, en cómo imaginas la relación de Humberto con mi madrina Fina, Mina en la novela, en cómo narra su pasión por el cine, en esa charla que imaginas sentados en la playa después de ver la película. Recrearme en todo ello me hace sentirlos vivos de una manera que no creí que fuera posible. Y esa sensación, ese sentimiento tan profundo, viene a compensar con creces que haya dejado de soñar con poder encontrar sus restos. Y aunque es duro leer la segunda parte sabiendo de antemano cuál es el final que les espera, también quiero agradecerte que hayas narrado de una forma tan cruda, pero sin duda necesaria, la maldad sin límites de sus asesinos. Gracias por contribuir a que no haya tampoco olvido para los asesinos, porque estoy segura de que de la misma manera que Humberto, Fernando y Jorge son perfectamente reconocibles para todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlos, sus asesinos también quedan perfectamente retratados. Estoy segura de que en el fondo de su alma ellos también se reconocen en los personajes de esta novela. Cuando se está librando una importante batalla por el relato de lo que ha pasado en Euskadi, cuando hay tantos empeñados en blanquear ese pasado que deja a muchos muy mal parados, una tumba en el aire viene a contribuir a poner a cada uno, a víctimas y victimarios, en su sitio. Gracias, por tanto, Adolfo, por mostrar de una forma tan clara que ya entonces ETA no era más que una banda de asesinos. Durante muchos años soñé con que podríamos encontrar los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge. Con ese empeño, en el año 2000, escribí en 2 ocasiones a Manuel Murua Casero a la cárcel de Logroño, donde estaba preso y supuestamente arrepentido. Y os voy a leer un trozo de lo que le decían esas cartas. No sé si se ha arrepentido de las atrocidades que cometió, y en cierta medida me da igual, porque ni su hipotético y tardío arrepentimiento, ni todas las indulgencias que ahora pueda solicitar, devolverán a mi madre al hermano que le quitaron. Pero si lo ha hecho, si está arrepentido, me alegro por usted, y aplaudo y defiendo, como siempre, su derecho a reinsertarse en esta sociedad. Celebro saber que hace tiempo que ya no asesina. Primero, porque ha pasado una merecida temporada en la cárcel, y ahora porque dice estar desvinculado de ETA. Y confío en que ese alejamiento de la banda terrorista, si es sincero y comprometido, le permita ahora, 27 años después, eran entonces, decirnos qué hicieron con Humberto, con Fernando y con Jorge y dónde los escondieron. Por eso le escribo esta carta, porque nosotros no hemos olvidado y seguimos esperando respuestas. Esperamos su respuesta. Sé que si está arrepentido de todo lo que hizo, no le será fácil cargar con la pesada losa de los remordimientos. Quizás la ayuda que nos pueda prestar para derribar el muro que construyeron alrededor de estos 3 jóvenes le socorra en ese trance. Así lo deseo. Pero no tuvo el coraje de responder. Como tampoco tuvo el coraje de mirarme a los ojos Iñaki Mujicarregui Esquerra, el jefe etarra ya reinsertado, al que, conteniendo los nervios y dejando a mis escoltas esperándome en una calle cercana, me atreví a abordar en su despacho de San Sebastián una mañana de finales de octubre de 2005. Me mintió diciendo que él no sabía nada, que en esa fecha, en marzo de 1973, estaba en la cárcel. Y guardó, sin ser capaz de sostenerme la mirada, un silencio sepulcral, ese silencio que sigue guardando a día de hoy, como señala Adolfo en el epílogo del libro. Os decía que ya no sueño con encontrarlos. He de reconocer que ya he perdido la esperanza.
Creo que si es cierta la versión que Adolfo maneja en su novela, y ciertamente es muy verosímil, es posible que Manuel Murua Casero se haya llevado a la tumba el secreto del lugar exacto donde se deshicieron de sus cadáveres. Pero una tumba en el aire ha venido a compensar esa pérdida, por todos los sentimientos que os he dicho que despierta la lectura de los capítulos dedicados a la vida de Humberto, de Fernando y de Jorge, pero por mucho más, por los testimonios que Adolfo ha recabado, porque haya llegado donde nosotros no fuimos capaces de llegar, porque la labor de investigación y documentación que ha realizado para escribir nuestra novela es la que hemos reclamado sin éxito en diferentes ocasiones. Así es que gracias, Adolfo, porque mientras el informe elaborado el año pasado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, dirigida por Jonan Fernández, se ocupó con injustificado interés en buscar incoherencias entre las diferentes versiones periodísticas publicadas y contenidas en el sumario que nosotros mismos les facilitamos, y concluía sin sonrojo que el acopio de fuentes judiciales o de hemeroteca arroja una hipótesis sobre el relato de los hechos extraordinariamente débil, decían, y que las informaciones periodísticas parecen además excesivamente débiles y poco solventes, tú has sido capaz de recabar testimonios de etarras y exetarras que seguramente Jonan Fernández y otros muchos han tenido siempre más a mano. No olvido que hubo quien me señaló que fue un miembro destacado de Eusko Alkartasuna quien recomendó a Casero que no respondiera a mis cartas. Para acabar, quiero compartir con vosotros, como ya compartí en A Coruña, unos tesoros materiales que después de más de 45 años seguimos conservando. Uno es este libro, El ruso sin esfuerzo, con el que mi tío Humberto estaba estudiando en una academia de San Sebastián. Y el otro es esta postal que en enero de 1970 envió desde Ginebra a mi madre, y en la que le decía: «Querida Coral, la cosa va rápida. Llegamos el viernes a la 1 de la noche y hoy sábado ya conseguí un contrato para trabajar en el aeropuerto. Empiezo a trabajar el 15 de febrero y tengo que salir de Suiza mañana mismo para que me cuñen el pasaporte en la frontera. Y no puedo volver hasta ese día, así que es posible que vaya a casa en el coche de Saturnino. Besos, Humberto». Y en la parte superior añadía: «Besos a Coralino y saludos a Manolo, mi padre», Damián en la novela. Esos besos, los besos que me dio, los besos que nos dio y todos los besos que no nos pudo dar, todos los besos que Humberto, Fernando y Jorge nos dieron y los que no nos pudieron dar porque ETA nos los robó, están celosamente guardados en mi corazón, en nuestros corazones. Esos besos forman parte de los otros tesoros, de esos tesoros que no se ven ni se tocan, pero que están conservados con mimo en la memoria. Esos son los tesoros más valiosos. Y de esos tenemos muchos. Son todos los recuerdos que los que tuvieron la fortuna de compartir parte de su vida con Humberto, con Fernando y con Jorge, nos han regalado a los Fouz, los Quiroga y los García, que en 1973 éramos niños muy pequeños. Por ello acabo mis agradecimientos con uno muy especial. Es el agradecimiento eterno a mis abuelos, Humberto y Isabel, a mi padre, que nos faltó también demasiado pronto, y, como no, a mi madre. Gracias por haber compartido vuestros recuerdos. Gracias por vuestro ejemplo. Gracias, mamá, por hablarme de esos zuecos que el tío Humberto me trajo de Holanda y de aquellos conejillos de Indias que me regaló en otra ocasión. Gracias por regalarme esta postal con los besos que me mandó, con esos besos a Coralino. Gracias por contarnos tantas y tantas cosas de vuestra maravillosa infancia compartida, por hablarnos de vuestra juventud cómplice. Gracias por enseñarnos y transmitirnos el amor incondicional que os unía. Un segundito. Gracias. Acabo ya. No sé si mi padrino Humberto dijo a sus amigos en algún momento de aquel 24 de marzo que de ellos no se acordaría ni Dios, como Adolfo escribe en la novela. No lo sé, nadie puede saberlo. Pero si así fue, si en algún momento llegó a pensarlo, me gustaría creer que desde esa tumba en el aire, desde esa fosa en un bosque de las landas francesas, Humberto, Fernando y Jorge están viendo que lo seguimos recordando, que siguen vivos en nuestra memoria y que saben que no los olvidaremos nunca. Y que saben, además, que por ellos, que en su nombre hemos ganado,
que los demócratas, quienes siempre hemos considerado que matar está mal, que siempre estuvo mal, hemos vencido, que hemos derrotado a sus asesinos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Coral, por tus emotivas palabras. Y bueno, paso la palabra a Adolfo, para intervenir contándonos sus reflexiones sobre la novela, y después abriremos un turno de preguntas a todos vosotros. Cuando quieras, Adolfo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación y al Memorial por acoger este acto que conlleva la presentación de esta novela y el homenaje a estos tres jóvenes, tres amigos que, como dice Coral, nunca se olvidarán, estarán en la memoria de los familiares, de los amigos y de los lectores de esta novela y de tanta gente. Y gracias por vuestras palabras hacia la novela y hacia mi persona, que os agradezco, aunque sean inmerecidas. Quería leeros un texto, un artículo que se va a publicar, parte de un artículo que se va a publicar en otoño, y que me pidieron sobre cómo se gestó esta novela. Lo titulo El dedo en la llaga. A principios de 2016 me contaron una historia oscura. Era la desaparición y asesinato de tres jóvenes españoles, Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro, en el sur de Francia por miembros de la banda terrorista ETA, cuyos cuerpos jamás han sido encontrados ni se sabe dónde están. Enseguida intuí que la historia me elegía a mí para ser escrita en forma de novela. Y no de otro modo podía ser, porque yo soy novelista, escritor, y veo la realidad desde esa óptica, la del relato, la del mito que exige ser contado. Poco después inicié el proceso habitual de documentación. Leí artículos, vi vídeos, documentales, leí libros, de Florencio, algunos de ellos. Me acerqué a los hechos. Lógicamente me metí a fondo a investigar, pero no como haría un periodista o un historiador, sino como hace un escritor de novelas, buscando escenarios, indicios, iluminaciones y rastros que permitan urdir una versión verosímil reconstruida. Y buscando a los personajes, que es como decir buscando seres humanos. Reconstrucción que se parece a un puzzle al que le faltan piezas que hay que fabricar basándose en las ya existentes. Lo primero que constaté fue que había un olvido de estos tres jóvenes muy grande, de años. Solo figuraban en el recuerdo de sus familias, un recuerdo detenido en aquella infausta noche de 1973. Su herida aún está abierta. Me acerqué pues a las familias de las víctimas. Les dije que, como en otras novelas mías anteriores, me movía un impulso de restitución y de narración. Me poseía la idea de contar aquellas vidas rotas de seres inocentes que representan a la sociedad que somos todos. Les dije que, como una revelación, supe que la novela les daría vida y que me sentía capaz de abordar ese intento desde la escritura. Porque eso es lo que hacemos los escritores, contar historias, dar vida a personajes, explicar lo inexplicable o lo inexplicado. Las familias me abrieron sus memorias y sus heridas. Pero necesitaba más, claro, necesitaba la otra parte, entrar en el espeso mundo de la ETA de entonces. Hablé, inevitablemente, con muchas personas vinculadas, en mayor o menor grado, a la época de los hechos. Confidentes, infiltrados, exetarras de la época, etarras de épocas posteriores transmutados hoy en políticos, exespías de ambos lados de la frontera, testigos, periodistas y lugareños, la mayoría de los cuales me pidió siempre que guardara el secreto de las fuentes y que no revelase sus nombres, cosa que he hecho y sigo haciendo con escrupulosa precaución. Pero por primera vez en este artículo voy a transcribir a continuación algunos extractos del diario de investigación que llevé esos días. 31 de marzo. Conozco a X, infiltrado en aquellos años. Es cordial. Me cuenta una versión diferente de la que figura en Internet.
Me habla de una primera paliza a los chicos en una playa de San Juan de Luz, algo totalmente inesperado para mí, y me da información útil sobre los etarras que lo hicieron o estuvieron cerca. Hemos quedado en vernos más veces. 2 horas de conversación. 7 de abril. Una periodista especializada me pone en contacto con un etarra que es una fuente suya, una fuente secreta. Convenimos un nombre falso, Ander. No puedo decir nada de él, solo que tiene a sus espaldas varios asesinatos y no pocos años de cárcel. Ya ha cumplido con la justicia. No puedo contar nada de él a nadie más. Es un secreto absoluto. Ander me facilita los famosos documentos Y e información relevante sobre la perspectiva de la cúpula de ETA a mediados de los años 70. 10 de abril. En un remoto pueblo de Aragón me cito con W, ex policía relevante en la lucha contra ETA. Me recibe en el reservado de un restaurante. Me da información sobre la verosimilitud de lo de la playa, que yo dudaba. Tuvo información sobre el caso, hasta donde pudo averiguar, que me vale para la novela. Me da nombres útiles, me pasa dosieres. Una de las cosas que me cuenta es que la persona que le proporcionó información en el año 2000 sobre el caso y que luego se echó atrás, era un etarra que trabajaba para la policía y que en la época de los hechos estuvo en la cúpula. Le pido el nombre, me lo dice, pero he de mantenerlo en secreto. Le doy el nombre ficticio de Víctor. 27 de abril. Nueva cita con Ander. Trata de convencerme de que ETA no estuvo implicada. Después de haber hecho algunas preguntas, está seguro de que la organización no tuvo nada que ver. Le digo que no me lo creo. Es imposible que un hecho así no llegara de inmediato a los jefes, sobre todo si estos vivían a pocas manzanas de lo que estaba ocurriendo. Ninguna organización permitiría que sus miembros actuaran por su cuenta y no se les informase al instante. Me añade que Peixoto es ahora un vegetal sin memoria. Insisto, ya me dirá algo. Esa misma tarde hablo por teléfono con Víctor. Primero trata de eludir verme. Luego me dice que le llame al día siguiente a las 5 de la tarde. Por la mañana, llamada de Víctor. Lo ha pensado mejor y ha decidido hablar conmigo. Que vaya a Hendaya, a tal hotel. Le digo que tengo otra cita esa mañana. Entonces me dice él que se acercará a mi hotel. Le digo cuál es. Mi otra cita de esa mañana es con R, un viejo amigo de cuya boda fui padrino. Ahora está jubilado, ha trabajado en la Ertzaintza, me aporta algo de información. A las 6 de la tarde acudo a la cita con Víctor. Fuimos a un bar cercano y estuvimos charlando 3 horas, hasta las 9. Empezó preguntándome cómo había conseguido su teléfono. Le dije que lo había conseguido por un amigo de la Cámara del Libro de Bilbao, cercano a Chalaparta. Hablamos de todo. Yo le dije que estaba escribiendo una novela sobre los etarras del 73, con el telón de fondo de la Operación Ogro. Justifica su época. Se quita importancia, pero se va animando y cada vez recalca más su protagonismo. Saqué el tema de Chiquía. Me dice que entonces todos adoraban y seguían a Eustaquio Mendizábal Chiquía, que era el jefe del aparato militar hasta que lo mata la policía en Algorta. Yo le digo que he deducido que lo traicionó Peixoto. Él me dice bíblicamente, lo has dicho tú, no yo. Al cabo de unos segundos añade, te diré que no me gusta nada Peixoto, no lo trago, es un tipo odioso. Bueno, todos nosotros de entonces odiábamos a Peixoto. Era un tipo oscuro, mezquino y envidiaba mucho el carisma de Chiquía. Le digo que me han dicho que está un poco gagá, desmemoriado. Me dice que no, que está vivito y coleando y escribiendo frecuentemente en Gara. Están enemistados y no quiere saber nada, ni de él ni con él. Sobre la operación Ogro, me dice que fue él mismo, Víctor, quien suministró los explosivos a Argala, que él fue el responsable del robo del polvorín de Hernani. Quizás está dando importancia, pero insiste en decirme que Wilson en diciembre del 73 ya no tenía peso y que la decisión de matar a Carrero en realidad la tomó él, el propio Víctor, después de que siguieran habiendo dudas e indecisiones. Sobre el Telesforo Monzón, Víctor me dice que estaba muy aislado, que había tomado partido por los que él llamaba los jóvenes gudaris y que como tales veía a todos los de ETA, incluido a Peixoto, pese a que lo odiaba. Entonces saqué de pasada el tema de los 3 gallegos y me dijo literalmente esto. Ahí nos pasamos, eso fue un error.
se nos fue de las manos, fue algo que hicimos mal. Me dijo luego, como si se hubiera arrepentido, pero no apuntes nada de esto, ¿eh? En mi opinión, hasta donde yo sé, esa fue de las pocas veces en que alguien de la organización lo reconoce, con ese plural en primera persona. Una de esas veces fue cuando Peixoto le contó al infiltrado Gorka ciertos detalles de la tortura a los 3 jóvenes. Con Víctor he quedado en vernos en otra ocasión, a medida que necesite alguna información concreta. 15 de mayo. Viaje al sur de Francia con mi amigo Sandalio para recorrer los escenarios de los hechos, según lo que sé hasta entonces. Alquilamos un coche. Luego repararemos en que la matrícula llevaba el número de 1973, el mismo año de los hechos. Una premonición, un símbolo. Durante 3 días recorremos los lugares. Encontramos las discotecas, una de ellas en activo y la otra cerrada y abandonada. Damos con el lugar donde estuvo el caserío de Monzón, hoy derruido y sumido en el conjunto de una urbanización cuyas obras se paralizaron hace tiempo. Buscamos las direcciones de los etarras de entonces, los restaurantes y bares que frecuentaban, etc. Encontramos mucho, no todo. Recuerdo lo que decía Walter Benjamin: esconder significa dejar huellas. Buscamos la playa donde tuvo lugar el interrogatorio nocturno bajo el amparo de un viejo búnker nazi, como insinuó X, mi fuente. Por fuerza tiene que ser la de Mallorquenia, donde después de preguntar a unos franceses ya mayores, hemos encontrado evidentes restos de un búnker. Buscamos luego en otras playas cercanas, pero la única que reunía las condiciones óptimas para los hechos era esa. Hasta aquí los extractos de mi diario. La investigación fue mucho más compleja y pormenorizada, con espías y etarras a quienes vi, pero no es este el sitio para contarla. El resultado de esa investigación es la novela Una tumba en el aire. Así convertí en literatura unos hechos inconexos. El resultado es una obra arriesgada y explícitamente literaria que habla, pues, de la vida, de la amistad, de la natural entre los 3 jóvenes que se querían y de la imposible entre los etarras a quienes solo una causa fanatizada y monolítica unía. De los futuros ilusionantes y del hundimiento de todo el porvenir cuando la máquina del azar dicta el destino. Es, sin duda, el viaje de la vida que regresa desde la muerte a través de la reivindicación de la memoria de aquellos jóvenes. Pero la novela busca también denunciar. La literatura puede y debe denunciar, como decía Albert Camus, un referente que tuve muy presente a la hora de ponerme a escribir. Denunciar quiénes, por qué y cómo los mataron tan injustamente. He tratado de imaginar la versión más verosímil sobre unos hechos nunca aclarados desde hace más de 46 años. ETA jamás ha reconocido públicamente lo que ocurrió esa noche, salvo en contadas ocasiones cuando algunos de los protagonistas terminaron por confesar o irse de la lengua delante de algún infiltrado a quien creían de los suyos. La recreación ficcionada me ha llevado a centrarme también en las personas implicadas, en sus vidas, en sus anhelos y en sus obsesiones, así como en el contexto histórico-político de la España del fin del franquismo. Al final, el resultado es una mirada a la verdad que los lectores tienen derecho a conocer desde la literatura, porque la literatura, como nos avisó Tolstoy en Guerra y Paz, es la que muestra lo que no se puede demostrar. Durante todos estos años hubo una sola versión, manejada invariablemente por los distintos medios de comunicación que reiterada pero maquinalmente han hablado del caso sin profundizar en él. Pero solo ahora, después de una nueva interpretación de las lagunas existentes, creo haber ofrecido un relato cercano a lo que realmente ocurrió. Se muestra aquí que fue ETA como organización la responsable del asesinato. La novela pone el dedo en la llaga a propósito y busca metaforizar la quintaesencia de lo que son los terrorismos, en todo tiempo y lugar, no otra cosa que la inocencia asesinada. Aquellos 3 jóvenes entraron en aquella discoteca sin saber que entraban en la antesala de la muerte. Samuel Beckett, en final de partida, de Samuel Beckett, un personaje le dice a otro estas palabras definitivas y escalofriantes. Un día sabrás lo que es esto. Serás como yo, solo que tú no tendrás a nadie, porque tú no habrás tenido piedad de nadie y ya no habrá nadie de quien tener piedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Pasamos a un turno de preguntas. Tenéis la palabra y podéis plantear preguntas a cualquiera de los miembros de la mesa. Buenas tardes. Gracias a la mesa y gracias especialmente a Coral, a Adolfo. Yo confieso que, aun siendo de aquí, aunque es como no decir nada eso de ser de aquí, pues puesto que aquí no es de un lugar, ¿no? Tenía olvidado el caso de los 3 de Irún, que así lo decía yo, puesto que con algunos amigos, cuando hablaba del tema, decir los 3 gallegos quedaba un poco como de coña, ya se sabe, ese chiste fácil de que los gallegos no se sabe si van o vienen, ¿no? Así que, buscando información sobre otros 3 jóvenes asesinados por ETA, que en el último Zutabe, como comentaba antes Florencio, ETA reconoció que también los había asesinado por error, los 3 de Tolosa, pues resulta que descubrí que había otros 3. Pensaba que me estaba equivocando cuando estaba mirando documentación y descubrí que había 3 gallegos de los que yo me había olvidado y que efectivamente habían desaparecido, ¿no? En todos estos años desde entonces, y yo estoy hablando del momento en que asesinaron a mis amigos en Tolosa, que fue el año 81, pues no he perdido ocasión de hablar de los 3 de Galicia. En Galicia, aquí, en la radio, donde he podido. Y sobre todo poniéndoles el dedo en la llaga a los amigos gallegos que coquetean con el bloque y coquetean con el nacionalismo gallego y coquetean con esa Kale Borroka de baja intensidad, puesto que el hijo de alguno de ellos está en la cárcel por haber prendido fuego a algún contenedor, ¿no? Así que ahora les llevaré unos cuantos libros, que por cierto entiendo que está poco distribuido, que apenas me ha costado mucho encontrarlo. Ha sido estremecedora su lectura y quiero que lo sea así para todos aquellos que coquetean con el consentimiento o con el silencio, ¿no? Porque me ha parecido que es un ejercicio de literatura. Has encontrado, en fin, me ha costado horrores, aunque lo tuve que devorar porque descubriste una serie de circunstancias que para mí han sido fundamentales, ¿no? Y quizá de eso te quisiera preguntar. Por ejemplo, y lo has citado, no quería haberlo citado yo al interpelarte, al preguntarte a Monzón, ¿no? Yo creo que cuando se habla de ficción en la novela, en realidad hay una parte de la novela que no es ficción en absoluto. Es decir, cuando se habla del relato y sistemáticamente se está planteando que todos los relatos parece que son iguales y valen lo mismo, y no es así. Hay hechos ciertos. Estos jóvenes de Irún fueron allí y, bueno, nadie se pudo creer, no se podía creer. Me acuerdo cuando comentas la novia al día siguiente, cuando empieza a faltar al trabajo y empiezan a llamar y a preguntar, bueno, ¿dónde están estos? ¿Cómo es que no han venido? La hermana de Humberto, ¿no? Hay hechos que son incontestables. Es decir, hay gente que no plantea, no está diciendo ningún relato, está diciendo la verdad. Y la verdad son los hechos, que hubo 3 jóvenes que fueron allí y ETA se los cargó, los asesinó, y entonces no sabemos nada más. Y estos son hechos. Es decir, hay gente que sí hace relato, intenta enfrentar un relato a otro como si todos los relatos fueran iguales y así pues quitar importancia, puesto que si todos opinamos, cualquier cosa es opinable y ninguna es más verdad que otra. Y esa es una falacia que se está instrumentalizando mucho. Yo creo que la verosimilitud que consigues dar, la humanidad que consigues dar a los personajes es revolucionaria y vale más que un tratado de historia, porque plantea justamente eso, la verosimilitud de la humanidad. Cuando en Galicia empiezan ellos a hablar de los futuros, de esos jóvenes que no se van a separar nunca, ¿no? A mí me pareció que conseguías dar una verosimilitud que ya me gustaría poder encontrar y que me parece un libro, por eso, magistral. Agradezco un montón. Por cierto, creo que eres de Valladolid. Creo que leí que eras de Valladolid. Soy de Valladolid, sí. Qué bien. Nací en Valladolid. Qué bien. Pero llevo muchos años viviendo en Madrid. Bueno, tanto da soy de donde seas, sitios. pero me encanta que no seas ni gallego ni vasco y hayas tenido el coraje y la profesionalidad y la responsabilidad humana y política de afrontar un tema como este
y ponérnoslo a todos encima de la mesa, ¿no? Pues te agradezco tus palabras. Es una pena que no las podamos grabar para dárselas a mi editor para que el libro se vea más. Y confío que todos vosotros compréis un ejemplar y regaléis otro. O sea, de eso se trata este acto. No, gracias por lo que dices. Entonces es curioso, en un matiz, por decir, curioso decir, en los tiempos que corren, en que el reto del futuro está en el tema identitario, el tema de los nacionalismos, el cómo se tratan, dejan que existan hasta grados incontrolables los nacionalismos. Es curioso que el que yo sea, por ejemplo, de Valladolid, choque que pueda tratar un tema vasco, o me ha pasado cosas peores, que cuando escribí el libro sobre el niño que muere en Auschwitz, una traductora alemana que estaba muy interesada en mi novela, me dice, qué pena que este libro con tu nombre en Alemania no se pueda vender porque es un tema tan nuestro. Y dije, pues yo me considero europeo, soy tremendamente europeísta y considero que ese tema primero es universal, segundo quizá más bien de los judíos, y en tercer lugar, porque un escritor español, italiano o noruego no puede escribir, pongo el caso, aunque no salga del tema, uno de los mejores libros de toros, a los que les gustan los toros, está escrito por Dominique Lapierre y Larry Collins, ¿no? O sea, aquel libro sobre el cordobés, Llevar el luto por mí, ¿no? O sea, tengo que decir que el mundo el escritor, lo bueno que tiene la literatura es que realmente es universal y los temas son universales. Y Follner puede escribir de cualquier cosa y uno de Valladolid también podemos asumir un tema que no es ni de Valladolid ni lamentablemente ni vasco. Es que es un tema universal. Y esa universalidad, incluso cuando hablamos del relato de que quieren contar una cosa a unos para que parezca que todo era lo mismo, una especie de sopa generalizada, es una ceremonia de la confusión con intención. Claro. Y ahí el escritor, el verdadero escritor, también tiene que denunciar eso. Y si está haciendo ese relato de confusión, en realidad está haciendo un papel muy parecido al que hacía Telesforo Monzón, que era un hombre que en el fondo representaba a una sociedad que estaba detrás, impulsando de una manera muy curil. Yo, Telesforo Monzón, para mí es un pederasta intelectual de aquella gente. Es decir, hoy, si hubiera sido cura, como el padre del Archaval, estaría seguramente denunciado por malos tratos, abusos. O sea, que jugaban la carta del nacionalismo y era una manera de tener y traer y de justificar muchas cosas en aquella época. Y te hablo de los años 70, donde luego ETA, como bien sabéis mucho más que yo, todos vosotros, en los años posteriores fue más dramático, más violento y mucho más tóxico para toda la sociedad española. Claro. Bueno, no, perdona, solo he dicho lo de Valladolid. Colateralmente, y por simpatía, dado que en el 67 yo llegué a Valladolid y en Valladolid volví a nacer, puesto que, en fin, me di cuenta de qué había pasado en este país y pudimos traer a José Ramón Recalde, por ejemplo, a dar unas conferencias y vi que Valladolid no eran como se pensaba aquí. No, todos fachas, Onésimo Redondo y el otro y el de la moto. Había gente luchadora, claro, como en todas partes y gente extraordinaria. Yo tengo un cariño especial a Valladolid. Hay que reconocer que el alcalde socialista que más tiempo ha estado en España es Rodríguez Bolaños. Ajá. Es la ciudad que más tiempo ha tenido un alcalde socialista. Claro. Ya se escribirá la historia de cómo en la Guerra Civil Española que el Valladolid tuvo unas enormes matanzas de gente socialista. Sí, para mí Valladolid, es una de Renfe. Que y en aquellos años, yo venía, cuando tú ibas a Valladolid, yo venía mucho a Bilbao. Y de hecho me hice amigo de que luego fui su padrino de boda. Mira. Y que ha sido un personaje en la Archancha. O sea, que la vida da tantas vueltas. Muchas gracias. A ti. He llegado un poco tarde y estaba hablando ya Florencio y lo mismo la pregunta que voy a hacer ya la ha contestado él antes de que yo la formule, ¿no? Tiene que ver con el reciente libro que ha sacado la editorial Chalaparta de una larga entrevista a la dirección de ETA, donde en una de las páginas se pregunta específicamente por esta cuestión y quería preguntar sobre todo a Florencio que supongo que habrá leído, estoy seguro que habrá leído ya para estas horas el conjunto del libro, ¿qué le parece esa página que dedica, esa larga cambiada que dedica al tema? Pues lo siento, pero solo he leído un resumen de prensa de aquella entrevista. Bueno, pues ya te lo cuento yo. O sea, ya tengo deberes.
No, en la página plantean dos o tres cuestiones, ¿no? Una de ellas es que no lo desmienten, es decir, lo plantean como una de las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí pues hacen la huida hacia adelante clásica, ¿no? Plantean que en todo caso esta sería una cuestión que ellos estarían dispuestos a establecer la claridad que fuera necesaria, pero a continuación pues establecen la fórmula del calamar, señalando que es curioso que en todos los procesos de conversaciones que han podido tener diferentes enviados de los diferentes gobiernos a lo largo de todos estos años, en ningún momento de esas conversaciones ha salido esta cuestión encima de la mesa, ¿no? Digamos que de alguna forma lo apuntarían con una especie de nota de pie y página en una hipotética negociación que al final no consiguieron llevar a cabo, ¿no? No dicen mucho más, en concreto no señalan ningún nombre ni nada por el estilo, y bueno, pues por eso era un poco la curiosidad de hasta qué punto aportaba o el propio silencio pues dejaba de aportar, ¿no? Nada más. No hay más preguntas. No sé si alguien de la mesa también quiere plantear algo, o Adolfo quiere, o Coral, ¿queréis hacer alguna otra puntualización? Bueno, yo quizá lo único es que, pues gracias a los medios de comunicación, al libro y al ruido que ha ido generando este libro, que podía venderse más, obviamente, pero ha puesto otra vez sobre la mesa la memoria de estos tres jóvenes que durante muchos años habían caído en un cierto olvido y que, como tú decías, que no sabías quiénes eran, los confundías con otro. En cualquier lugar que he preguntado de España, la gente no lo sabía o los confundía con otros casos, ¿no? Pues el caso de Almería. Entonces, bueno, pues creo que hay que insistir en la búsqueda y en la reivindicación y la restauración de la memoria de las víctimas reales. Y si estos libros contribuyen a eso, y si el relato va orientado a que, por lo menos en buena parte, sirva para eso, pues seguiremos haciendo actos, presentaciones y discursos, ¿no? Yo quiero dar nuevamente las gracias a todos por estar aquí, especialmente a todos los compañeros que han venido de Éibar, porque aunque me fui a vivir a Coruña hace ya unos cuantos años, sigo con orgullo siendo una militante de la agrupación socialista de Éibar. Entonces, gracias por acompañarme a mí, a mi madre, a mis hermanos en este acto tan importante para nosotros. Y muchas gracias a Nati y a la Fundación Fernando Buesa por haber decidido presentarlo aquí. Y bueno, Adolfo ya sabe él que tiene nuestra gratitud para toda la vida, y a Florencio y a Faustino por las intervenciones. Nada más. Gracias. Bueno, yo quiero hacer, no sé si darle un consejo o pedirle un ruego a Adolfo, y es que publique el diario de investigación, que es tan apasionante como la novela. Tendré en cuenta. Gracias. Me gustaría también hacer una consideración, porque sí creo que en todas tus novelas, además del contexto en el que las sitúas, que siempre son contextos oscuros, muy duros, ¿no? Luego siempre prevalece algún valor, el amor, la amistad en este caso, ¿no? Y recuerdas que nos encontramos la noche del 8 de marzo, después de la manifestación del 8 de marzo, y hablamos de la posibilidad de hacer este acto, que finalmente estoy muy contento de que se haya podido realizar. Yo te comenté que había leído algunas de tus novelas, que había comprado la semana anterior la novela, pero no la había leído aún, y esa misma noche me puse a leerla. Y no sé si imbuido también por ese espíritu del 8 de marzo, me parece que más allá de lo tremendo de la historia, hay un canto a la amistad, a una visión de lo masculino
realmente interesante, ¿no? Porque es la ternura, ¿no? Humberto era sweet, ¿no? Era el dulce, pero era cómo se apoyaban, cómo se cuidaban, cómo cuida cuando cae la preocupación de, bueno, no voy a desvelar tampoco la novela, ¿no? Y el contraste brutal con la masculinidad del grupo de ETA, ¿no? Entonces, es un modo de vivirlo, una amistad y la amistad entre hombres, ¿no? De una masculinidad en la que la ternura es un valor que predomina en esa relación, y luego la dureza de las relaciones que muestran lo peor de lo masculino en el grupo de etarras, ¿no? Y sí creo que consigues trasladar esa visión, ¿no? De una manera muy interesante, ¿no? Gracias. Pues dicho y hecho. Y si no hay más preguntas, os agradecemos nuevamente vuestra presencia aquí, y fundamentalmente el haber podido compartir la emoción de las palabras de Coral y unas referencias tan interesantes tanto de Florencio como de Adolfo. Muchas gracias.